La oficina se llama RAS, nos la fundamos el año 2017, ya cumplimos este año 3 años. Somos una oficina compuesta por 3 socios y ahorita hay 4 personas que forman parte del equipo de la oficina, ¿no? Que nos están apoyando aquí adentro, y somos una oficina multidisciplinaria, ¿no? Que abarcamos todo tipo de proyectos sin importar la escala. Nos gusta justamente enfocarnos en distintos proyectos, ¿no? Benjamín, si quieres podemos empezar a compartir la pantalla y complementar un poco con las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos Pedro, Cristóbal y Santiago, cada uno de escuelas diferentes. Yo en lo personal soy Pedro, estudié en la Universidad Americana, egresado en 2011, y bueno, Cristóbal y Santiago, si se quieren presentar igual, ¿no? Sí, yo soy egresado de la Universidad Anáhuac Norte, aquí en la Ciudad de México. Y yo soy Santiago, estudié en Arlington, en Estados Unidos. Me fui un par de años a vivir allá con mi familia y decidí estudiar la universidad allá. Luego ya la idea era regresar a México para poder armar el despacho. Y bueno, como platicaba Cristóbal, somos una oficina que no nos gusta atarnos muchos estilos, a estilos diferentes arquitectónicos ni a fórmulas. Y la idea de esta presentación es platicar un poco acerca de 5 diferentes proyectos, de diferentes cualidades cada uno, y sobre todo explicarles cuál fue el proceso. Creo que es algo interesante para explicar en una presentación a la gente que nos está escuchando, ¿no? Entonces, comenzamos por es un proyecto que ganamos en primer lugar, un concurso abierto, un concurso que no se va a hacer, es un concurso que para nosotros fue interesante para estudiar y para analizar. La idea fue hacer un museo en la Ciudad de México, en el centro, un concurso que se organizó por la Fundación de Félix Candela, a la cual se invita a diversos arquitectos. En este concurso, en la edición del año pasado, que fue la que ganamos, trataba de hacer un museo que hablara de arquitectura de México, ¿no? Entonces, desde el principio se nos hizo muy interesante el concurso, y sobre todo el lugar en el que está situado, que era en el centro histórico de la Ciudad de México, donde hay toda la arquitectura que tú quieras, ¿no? Desde la arquitectura prehispánica como el Templo Mayor hasta arquitectura contemporánea como la Torre Cuarzo de Richard Meyer. Y desde ese digamos que momento, como que quisimos hacer una reverencia justamente a toda esta historia de la arquitectura en México, y empezamos a tratar la propuesta más que como un proyecto que sea de arquitectura de vanguardia, sino sea más bien un proyecto que le haga reverencia y que sea como una especie de mirador con vistas hacia todas estas obras arquitectónicas que van narrando la historia de nuestro país. Después de estudiar todo este contexto, que cada uno de nuestros proyectos se enfoca mucho en algunos elementos importantes de lo que aparezcan en cada sitio, en este caso fue toda la arquitectura de los alrededores, ¿no? Entonces queríamos que sea un museo. Uno de nuestros primeros sketches fue que teníamos una idea de tener una rampa y una fachada muy permeable, donde puedas recorrer todo el museo por afuera y que también puedas recorrerlo por adentro, ¿no? Entonces serían dos experiencias diferentes. En realidad fue como tratarlo como un espacio público completamente permeable el edificio, tanto en planta baja como una extensión de la Alameda Central, como en planta alta, para llegar a las distintas áreas, ¿no? Aquí fuimos, bueno, haciendo un poco la investigación de no solo los lenguajes arquitectónicos, sino los momentos como más relevantes hasta el año pasado, hasta el 2019. Y fue lo que nos empezó a ayudar como a narrar estas salas de exposición, que es como una especie de viaje por el tiempo, ¿no? Creo que parte de los concursos y algo interesante de este en específico es que pudimos desarrollar distintas expresiones y analizar también distintas variables que pueden influenciar a la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, en este croquis básico, pues pensábamos en elevar todas estas salas para dejar un área libre en planta baja
y ceder este espacio público que también es importante en la historia de la arquitectura mexicana. Entonces, una vez terminado o bueno, concluido esa decisión, optamos por escoger estas salas que tienen rasgos muy particulares de cada una de las épocas que se van entramando adentro de esta malla, ¿no? Entonces, digamos que estas grandes columnas que tienen una repetición a lo largo de todo el terreno van soportando el edificio que elevan el volumen por completo. Estos son algunos croquis esquemáticos y un poquito las primeras intenciones de la fachada, ¿no? Que cómo queríamos ver estos volúmenes que se atoraban dentro de esta malla como si fuera una telaraña que envuelve a estos bichos, ¿no? Que se quedan ahí atrapados, que son las alas de la arquitectura. Estos ya son los últimos diagramas que tenemos, bueno, las últimas imágenes que tenemos del proyecto, donde se pueden ver las alas metidas dentro del proyecto y toda la parte de abajo permeable, ¿no? Las plantas arquitectónicas, que eran requerimiento de la entrega, y algunos renders. Estos fueron los collages que entregamos, los de la entrega, en donde se puede ver un poco la inspiración de cada uno de los espacios interiores en la franja de abajo y en la franja de arriba, más los espacios públicos que tenían estas rampas que iban paseando a la gente, ¿no? Este fue otro proyecto muy interesante que nos buscó un cliente para reubicar las oficinas que ellos tenían, que eran estas, ¿no? Estas eran las oficinas que tenían actualmente y se mudaban aquí a la Torre Porsche en la Ciudad de México, en Santa Fe, y nos dieron un espacio que estaba un poco sacrificado en realidad, o sea, eran, ¿cuántos metros cuadrados eran? Eran como 300 metros cuadrados, más o menos, y lo que decimos hacer es un vestíbulo principal un poco generoso para recibir a la gente y este gran pasillo, que es un remate visual hacia Santa Fe, que está desplazando a todas las áreas distintas de este pequeño corporativo, ¿no? Era muy importante para el cliente conservar casi las mismas oficinas que tenía en el pasado, pero pues, representado con una arquitectura nueva, y quería que nos enfoquemos mucho en el diseño de cada cubículo de estas personas que si nos acercamos un poco a ver el dibujo, tienen un espacio compartido de sala más un espacio de escritorio. Entonces nos juntamos mucho con los clientes y para ver cuáles eran las necesidades y fuimos transformando los espacios uno por uno. Que creo que lo interesante de este proyecto, aparte de los materiales y la combinación para lograr amplitud, era la utilización del pasillo central, que lo usábamos como un punto focal que iluminaba el centro y la mayoría de los espacios. Entonces, bueno, fue un proyecto que trabajamos hasta la obra. Es un proyecto más de interiorismo y es algo también que queríamos enseñar como para que vean la diversidad, ¿no? O sea, somos una oficina que no nos gusta nada más hacer interiorismo o hacer concursos, sino que atacar un poquito de diferentes estilos de arquitectura. Este otro proyecto estamos justamente ahorita empezando a construir, haciendo el movimiento de tierras, ya hicimos la limpieza. Este es en Valle de Bravo, en el Estado de México, una parte que se llama la Cuadrilla de Dolores, que está pasando a Vándaro, ¿no? Es una parte en Valle de Bravo preciosa que tiene un clima muy húmedo, como muy boscoso, y es un proyecto que tiene, son algunas fotos del terreno, pero tiene dos etapas de construcción, que es la parte superior, que son unas casas para los clientes, que esa es la segunda etapa, y la primera etapa, que es por la que estamos comenzando, que son estas 2 cuadras o 2 caballerizas con el ruedo central, y una casa de servicio con un bungalow, que va a ser la residencia de los clientes, y posteriormente se cede esa residencia a la gente que le va a dar mantenimiento a los caballos. Algo importante de este proyecto era el escalonamiento del terreno. Entonces, fue algo que nos influyó muchísimo en el diseño, sobre todo por estas etapas cómo las vamos a construir. Estamos pensando las casas de hasta arriba que son de los clientes y que pueden ver todo el proyecto hacia abajo, van a ver sus caballerizas, el ruedo y la casa de servicio hasta el final, que como decía Cristóbal, es la que se va a habitar primero por los mismos clientes. Que creo que también algo súper interesante es este eje rector hacia el centro que hace enfoque hacia el Nevado de Toluca. Entonces, este eje delimita los espacios no solo para una casa y otra, sino que también es, digamos que un punto
que va perspectivando todas sus vistas hacia el horizonte, ¿no? Este es el acceso principal y la casa de servicio que tiene, digamos, que este gran pasillo que mimetiza un poco el lenguaje arquitectónico tradicional o vernáculo de Valle de Bravo. Bueno, no vernáculo, pero es el lenguaje tradicional en Valle de Bravo que se reinterpreta aquí en este pasillo con un gran bebedero para los caballos. Y este mismo lenguaje es algo que se propuso en las cuadras, ¿no? En las caballerizas. Y una cosa que era importante era tener esta liga o esta unión entre cómo viven los caballos y cómo viven los jinetes, ¿no? Que son los propietarios y que tengan esta misma sensación de espacio. Entonces, nosotros, tuvimos que hacer una investigación profunda sobre las dimensiones y las necesidades de los caballos, de los guadarneses, de las bodegas, las camas, para poder proponer algo que funcione y esta es la propuesta, ¿no? De las cuadras. Esta propuesta se está construyendo justamente en este momento. Estamos haciendo ya el levantamiento de movimiento de tierras y empezando a llevar algunos materiales al terreno, y la idea es que por lo menos las cuadras sean prácticamente prefabricadas. Es puro material de madera que ya está cortado a la medida y todos los herrajes se van a ensamblar para tener una ejecución rápida, ¿no? Esta es la segunda etapa del proyecto, son las casas, donde llegas a este gran vestíbulo principal que te desplaza entre la casa 1 y la casa 2 con este gran pasillo, ¿no? Que ve hacia la parte trasera del terreno. Hay una diferencia de 32 metros del punto más alto al más bajo. Entonces, es muy interesante las vistas que se van a crear dentro de las casas para ver hacia las cuadras. Es la sala, comedor, bar, las recámaras. Y las recámaras tienen un poquito como más la sensación de hotel, que de una recámara como tradicional, ¿no? Al ser una casa de campo. Lo pasamos a este otro proyecto en Mineral de Pozos, en Guanajuato, que es un pueblito precioso minero, que prácticamente es un pueblo fantasma, ¿no? El día de hoy explotaron todo las minas y se abandonó y hoy en día hay una serie de ruinas preciosas, ¿no? Entonces, este es el terreno. Estas son unas de las ruinas que están alrededor dentro del Mineral de Pozos. Y dentro del terreno se encuentran estas otras ruinas, ¿no? Que son que es este casco de la época de la colonia y estos muros que solían ser también espacio, ¿no? Aquí se ven un poco todos los vestigios que quedan en nuestro terreno, que justo en este proyecto nuestro enfoque es cada una de estas cosas, cómo las podemos enseñar de más con las habitaciones, con paisaje, con todo lo que podamos diseñar para enfocarnos en estos elementos y que no sean olvidados, sino que los enseñemos un poco más y lo padres que están, porque están impresionantes. Aquí, digo, en este primer esquema tenemos lo que es el casco en medio y en realidad estamos pensando en un esquema radial donde las habitaciones se enfoquen en este casco, que es lo más importante del lugar. Acá creo que lo que es bien interesante es digamos que el gesto que se está creando alrededor de los vestigios, ¿no? En la parte inferior izquierda tenemos las suites y todo este medio círculo hace reverencia al casco de la mina. Que la idea de los clientes, y creo que es algo que puede ser increíble, es inundarlo y generar estas albercas. Justo ahora en este proyecto que ya llevamos trabajando pues, casi 3 años, estamos en pláticas con el INAH para dejar todas las ruinas perfectamente intactas y con una construcción que respete a los vestigios arquitectónicos. Un poco aquí las intenciones de los accesos, y creo que algo que hace mucho la oficina es ir pensando en estos recorridos, ¿no? Cómo vas a ir ingresando, cuáles son las intenciones y casi a manera de storyboard ir planeando cuáles van a ser las experiencias. Nos gusta siempre hacer estos esquemas muy rápidos, aunque sean muy pequeños, de los espacios, cómo estamos pensando recorrer todo el proyecto.
y es un poco lo que están viendo ahorita en los sketches, ¿no? Desde el primer sketch que hicimos hasta cómo se empiezan a ver los lugares al final. Digo, hay veces que sí cambian, pero hay veces donde, como en este proyecto, se quedaron muy similar las referencias. En esta imagen pueden ver el casco que está a través del restaurante, que es justo esta mina, que es de las más importantes. Y luego ya nos podemos pasar un poco más a las habitaciones, que siempre están enfocándose a las minas. Creo que algo muy interesante de este proyecto es los materiales, ¿no? O sea, la materialidad de este proyecto creo que es muy única. Tratamos de lograr los colores que tiene el terreno de manera original y todos los materiales, por lo menos una gran mayoría, van a ser de adobe. Entonces, la idea es que el color de la tierra refleje la arquitectura y que casi que la arquitectura surja desde la tierra. Hoy en día ya se están fabricando muchísimas piezas de adobe para comenzar con la construcción. Otro tema importante es también que los clientes tienen una fábrica de madera, entonces la madera va a ser un material protagonista en este proyecto junto con el adobe y que va a tener estos ambientes pues un poco más, no rústicos, pero más de materialidad original o más sin tantos acabados falsos, ¿no? En este proyecto no nos interesa usar mármoles, usar materiales que tienen procesos químicos, sino que más bien son materiales que se utilizan de forma muy natural. Este proyecto es un hotel en Cozumel, un cliente que nos buscó, que tenía un terrenazo en Cozumel, en la zona sur, y nos dijo, oye, pues este proyecto puede estar bien interesante porque el sargazo no le llega. O sea, si vemos la ubicación de la isla, pues se genera esta franja y el sargazo, que es un problema muy fuerte ahorita para la isla, pues no está reflejado en el site en específico. Y bueno, dentro del terreno tenemos una serie de vegetación muy variada, en donde el terreno tiene en la parte pegada al mar el mangle, luego una zona de mucal, que es este intermedio entre la selva mediana y el mangle, y la selva mediana. Entonces, el proyecto lo que hace es un poquito a través de la vegetación traducir las necesidades, ¿no? O sea, cuando tenemos el mangle, pues aunque quisiéramos, no se puede construir en el mangle, ¿no? Aparte de que no estaría bien. Entonces, pues la idea es rescatar o respetarlo a la mayor medida de lo posible el mangle. Entonces hicimos unos análisis junto con los biólogos de Cozumel para ver cómo podíamos empezar el esquema de este terreno, ¿no? Estos son algunos diagramas y algo que trabajamos en este proyecto en específico fue las iteraciones. Trabajamos en miles de soluciones para el master plan y para las cabañas y para los cuartos. Y bueno, creo que esta fue la intención, ¿no? Crear los flujos que funcionan como un mangle, que filtran el agua desde el mar y se vuelven alimento hacia la parte superior del mangle. Entonces, después de distintas iteraciones, lo que hicimos fue generar estas cabañas. También es importante, creo que, recalcar un poco el tipo de usuarios que hay aquí, porque los clientes nos pidieron generar el Beach Club aquí al frente del proyecto, hacia el mar. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros, en las iteraciones que enseñó Pedro, unas diapositivas anteriores, generar esta circulación privada para los residentes y esta circulación pública para la gente que viene de externa hacia el proyecto? Entonces, con esa premisa, igual comenzamos a diseñar un poco a través de las circulaciones, las intenciones, cuáles queremos que sean el primer acercamiento arquitectónico del usuario y el hotel. Y bueno, a través de los collages que usamos como herramienta y luego los renders, comenzamos a trabajar en estos acercamientos, ¿no? Como de repente la selva se come, la arquitectura juega un papel no tan principal dentro de la selva y va dando estos hints o estas pistas a través de la selva. Estos son igual algunos collages que usamos como intenciones, la luz para los lobbies, las cabañas, cómo podíamos reinterpretar la arquitectura vernácula
y en base a eso y a los materiales comenzar a trabajar la arquitectura. Estas son unas suites nosotros les llamamos los módulos de 2 pisos, en donde tienes una suite en planta baja con su jacuzzi y los baños en la parte posterior y las suites en planta alta. Entonces, la idea es que los cuartos tuvieran jacuzzi en la planta alta y también algunos usos como albercas, ¿no? Estos son los dibujos de las albercas que trabajamos en collage y posteriormente en render. Y finalmente las salas de yoga, ¿no? Yoga, puentes. La idea es que estos puentes te vayan elevando y vayan pasando por encima del mangle para protegerlo. Y finalmente los cuartos en palafitos que se elevan y digamos que culminan en el Beach Club, ¿no? En este club de playa que tiene un restaurante y que un poco agarre o absorba toda esta vibra de Tulum que se está sobreexplotando y usar este mercado como un mercado nuevo. Y de todos los proyectos que hemos hecho, así como tomamos proyectos muy chicos, uno de los proyectos por los que estamos muy emocionados ahorita es este primer esquema que tenemos, que es un proyecto que nos acaban de dar en Chile, pero siempre nos gusta empezar con este tipo de esquemas para sacarnos un poco de los mismos pensamientos y empezar a ver los proyectos de diferentes maneras. Entonces, bueno, pues esos son algunos de los proyectos que seleccionamos. La idea fue hablar un poco de las estrategias de diseño, cómo a veces es más importante el cliente en una casa, por ejemplo, porque tratas directamente con él. Y bueno, en el caso de los hoteles, cómo va a ser el usuario final, ¿no? La persona que se va a hospedar en los hoteles. Entonces, pues muchísimas gracias por el tiempo y fue un gusto platicar con ustedes. Nos pueden seguir en nuestras redes en Instagram como ra-arquitectos, en Facebook como arquitectura con doble R y nuestra página que es www.raarq.com.